Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo, en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles, de la autora adventista Elena de White, día 30. De perseguidor a discípulo. Saulo de Tarso sobresalía entre los dirigentes judíos que se habían molestado por el éxito de la proclamación del Evangelio. Aunque ciudadano romano por nacimiento, era Saulo de linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Era Saulo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Filipenses 3, 5 y 6. Los rabinos lo consideraban como un joven muy promisorio y acariciaban grandes esperanzas respecto a él como capaz y celoso defensor de la antigua fe. Su ascenso a miembro del Sanedrín lo colocó en una posición de poder. Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban, y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir lo habían inducido a dudar de la justicia de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. En su perplejidad, se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado era un impostor y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. No llegó Saulo sin luchas graves a esta conclusión. Pero al fin su educación y sus prejuicios, su respeto por sus antiguos maestros y el orgullo motivado por su popularidad lo fortalecieron para rebelarse contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. Y cuando decidió plenamente que los sacerdotes y escribas tenían razón, Saulo se convirtió en un acérrimo opositor a las doctrinas enseñadas por los discípulos de Jesús. La actividad de Saulo en lograr que los santos hombres y mujeres fueran arrastrados a los tribunales donde los condenaban a la cárcel y aún a la muerte por el solo hecho de creer en Jesús, llenó de tristeza y lobreguez a la recién organizada iglesia e indujo a muchos a huir y buscar seguridad. Los que fueron arrojados de Jerusalén por esta persecución iban por todas partes anunciando la palabra. Hechos 8:4. Una de las ciudades donde se refugiaron fue Damasco, donde la nueva fe ganó muchos conversos. Los sacerdotes y magistrados esperaban que con valiente esfuerzo y acerba persecución podría extirparse la herejía. Por entonces creyeron necesario extender a otros lugares las medidas tomadas en Jerusalén contra las nuevas enseñanzas. Para esta especial labor que deseaban realizar en Damasco, ofreció Saulo sus servicios. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Así, con poderes especiales y una comisión de los principales sacerdotes, Saulo de Tarso, en la fuerza de su edad viril y lleno de un celo equivocado, emprendió el memorable viaje en que iba a ocurrirle el singular suceso que cambiaría por completo el curso de su vida. El último día de viaje, a mediodía, los fatigados caminantes al acercarse a Damasco vieron las amplias extensiones de tierra fértil, los hermosos jardines y los fructíferos huertos regados por las frescas corrientes de las montañas circundantes.
Después del largo viaje a través de desolados desiertos, estas escenas eran en verdad refrigerantes. Mientras Saulo con sus compañeros contemplaban con admiración la fértil llanura y la hermosa ciudad que se hallaba abajo, súbitamente vieron una luz del cielo, la cual, según él declaró después, me rodeó y a los que iban conmigo, una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, según Hechos 26, 13 y 14, demasiado resplandeciente para que la soportaran ojos humanos. Ofuscado y aturdido cayó Saulo postrado en tierra. Mientras la luz brillaba en derredor de ellos, Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temerosos y casi cegados por la intensidad de la luz, los compañeros de Saulo oían la voz, pero no veían a nadie. Sin embargo, Saulo comprendió lo que se le decía, y se le reveló claramente que quien hablaba era el Hijo de Dios. En el glorioso ser que estaba ante él reconoció al crucificado. La imagen del Salvador quedó para siempre grabada en el alma del humillado judío. Las palabras que escuchó conmovieron su corazón con irresistible fuerza. Su mente se iluminó con un torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su pasada vida y le demostró la necesidad que tenía de la iluminación del Espíritu Santo. Saulo vio ahora que al perseguir a los seguidores de Jesús había estado en realidad haciendo el trabajo de Satanás. Vio que sus convicciones de lo recto y de su propio deber se habían basado mayormente en su implícita confianza en los sacerdotes y los magistrados. Les había creído cuando le dijeron que el relato de la resurrección era una ingeniosa creación de los discípulos. Cuando Jesús mismo se reveló, Saulo se convenció de la veracidad de las aseveraciones de los discípulos. En aquel momento de celestial iluminación, la mente de Saulo actuó con notable rapidez. Las profecías de la Sagrada Escritura se abrieron a su comprensión. Vio que el rechazamiento de Jesús por los judíos, su crucifixión, resurrección y ascensión habían sido predichos por los profetas y le demostraron que era el Mesías prometido. El discurso de Esteban, en ocasión de su martirio, le vino vívidamente a la memoria, y Saulo comprendió que el mártir había contemplado en verdad la gloria de Dios, cuando dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 y 56. Los sacerdotes habían declarado blasfemas esas palabras, pero ahora Saulo sabía que eran verdad. Y ahora recuerda, dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.